Bueno, sí, y el tema es álgido, ¿verdad, María Elena? La Entonces pena de comienza. muerte, pues bueno, yo creo que la pena de muerte tiene que ver con el mandamiento no matarás. Exacto. Y el Papa Francisco ha aprobado con un reescrito la nueva redacción del artículo 267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. El texto del artículo es el siguiente. Durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Ujú. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del estado de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detección más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. ¿Qué te parece, Ana Lilia, este nuevo cambio? Pues yo pienso que el Espíritu Santo los está guiando y los está dirigiendo para poder hacer estos cambios y darse cuenta que en verdad la persona que comete un delito puede, y Dios quiera, ¿verdad? Bajo su guía y las personas que trabajan en ese ministerio, de ir a hablar con ellos y puede hacer un cambio en su vida. Claro. En lugar de la pena de muerte que realmente, como dices, está en el Evangelio, es nuestro Señor, es uno de los mandamientos más importantes, no Matar. matarás. Y el ¿verdad? dueño de la vida es Él. Sí, Él la da y la quita cuando es su tiempo. Ujú. Mira, dice por acá, el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1992, ya había sido corregido en el párrafo sobre la pena de muerte después de las afirmaciones de San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae de 1995. Ujú. El texto enmendado decía, la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable. El recurso a la muerte, a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos medios porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hay en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse. Exactamente lo que nos dice Ana Exacto. Lilia. Los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Yo voy a hacer una pregunta. Este país que existe la pena de muerte, aquí, ¿verdad? Pero no en todos los estados. Hay estados que No, no, no hay, que ya ok, la pero quitaron. existe, porque en Pero otros sí países existe en en ningún algunos estado, estados. pero aquí que existe. Y la religión oficial es la cristiana. Hay libertad de culto, lógicamente. Entonces es un contrasentido, ¿no les parece? Sí, porque el ser humano vale cada gota de sangre de nuestro Redentor. Y mira, hay un ejercicio que hacemos a veces al explicar el valor de la vida. Preguntamos a los niños a ver quién vale más. Entonces pones por ahí un santo, Santa Teresa de Calcuta, y luego pones un preso, un maleante, o este maleante, o el artista, o el que está con capacidades diferentes, el niño, el adolescente, el bebé, la persona de la tercera edad, el bebé en el vientre. Y a veces los niños dicen, no, pues vale más el santo. No, pues vale más el bebé porque está indefenso. Y no,
La respuesta correcta es todos valen lo mismo, todos valemos lo mismo. No, para los ojos de Dios todos valemos lo mismo y entre más pecadores, más vino por ellos. Porque por eso dice, tú eres pecador. Y yo digo, sí, porque el Señor dijo, no vine para los sanos, sino para los enfermos. Entonces yo siempre me considero delante de su magnífica presencia necesitada de Él. Por eso no juzgo y por eso también tengo que tener entrañas de misericordia, como dice el mismo Papa. Estoy misericordiado, por lo tanto tengo que ser misericordioso. Todo esto sucede porque nosotros hemos tomado, bueno, no solamente es criterio mío. Esta mañana escuchaba a Fray Nelson en uno de los audios y él decía, es que la religión es algo práctico, es de practicar. En otras palabras, estaba explicando lo que yo siempre digo. La religión es un estilo de vida, es más que una religión. Luego, practicas la religión, pero como estilo de vida, no por cumplir. Entonces, si nosotros somos cristianos, primero tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra porque si yo soy de esta corriente, yo leo lo que respecta a eso. María Elena es provida y acabamos de escucharle, yo por primera vez no la había visto entre telones y sobre todo en los programas que hacemos juntas, pero dando una charla de más de una hora, toda una clase magistral y todo lo que estaba diciendo María Elena, inclusive con las imágenes que tenía en el PowerPoint, era basado en la palabra y basado en el mandamiento de no matarás. Porque no matarás empieza desde la educación sexual, para que no caigamos en eso, y empieza desde ser un buen ciudadano para que no cometas ningún delito. Y también a los que les toca juzgarlo, también son entonces personas con el amor de Dios y lo juzgan. Por ejemplo, también en esos documentos del Papa dice, las cárceles no están hechas para que nadie se reivindique. No están hechas. Que ahí es donde nos hace que ahí falta. deberían de ir. Bueno, están haciendo cambios, no estoy muy enterada de tantos cambios, pero por medio del tiempo que ha pasado, pues antes la pena de muerte era algo horrible, porque los quemaban o hacían cosas terribles. Ahora tratan de ser un poco más humanos, aunque existe en algunos estados o en algunos lugares, no sé qué países todavía lo tengan, pero ya han tratado de hacerlo más humano, o sea, con una inyección, ¿verdad? Eso es más humano, es lo mismo es es pero matar. ya no es tortura como Bueno, antes. sí, antes era más Entonces, tortura, sí. Sí están tratando. Es más, olía el olor de la carne Ajá. quemada cuando era silla eléctrica. Sí, horrible. Pero yo pienso, como tú dices, Sonia, a veces es la gente que tenemos que abrirles los ojos, hablar sobre lo que Dios nos dice en su palabra, nos habla, y sobre todo con el Espíritu Santo, para hacer cambiar mentalidades. Eso ¿verdad? que has dicho es perfecto. Yo pienso que si nosotros seguimos y la gente que se dice cristiana, que se dice católica, que sigue a nuestro Señor, y podemos hablar sobre estas cosas que son erróneas, como la pena de muerte, o como a María Elena, que ella da su tiempo y habla sobre todo esto. ¿Por qué? Para cambiar mentalidades. Llegar a ese punto que Dios quiere. Fíjate que el Papa dice que es una tortura la pena de muerte. Voy a leer, es que estaba buscando en qué párrafo está. Dice, la pena de muerte es contraria al sentido de la humanitas y a la misericordia divina. Exacto. Que debe ser modelo para la justicia de los hombres. Implica un trato cruel, inhumano y degradante, como también lo es la angustia previa al momento de la ejecución y la terrible espera entre el dictado de una sentencia y la aplicación de la pena. Una tortura que, en nombre del debido proceso, suele durar muchos años y que en la antesala de la muerte no pocas veces lleva a la enfermedad y a la locura. Exacto. Es que mira, yo creo que sería una persona, yo no podría ser una persona provida si de repente pues yo tomo odio hacia las personas, los seres humanos, los médicos, los que hacen leyes, que están confundidos y están siendo los ejecutores de la vida. Y entonces, bajo la premisa de que para que ya no maten más bebés, yo digo, pues más fácil los matamos a ellos, que son menos, y la vida sigue prevaleciendo, porque entonces yo estoy haciendo lo mismo que ellos,
seleccionando quién nace y quién no nace. Perfecto, Ellos dicen perfecto, que no sí, sí. nacen porque no son deseados, por miles de Porque circunstancias, la porque mamá no no está son bebés. Ajá. preparada. Entonces yo digo que ellos porque no son buenos, entonces ya no deben de vivir. Me estoy convirtiendo en, obviamente, lo mismo que ellos hacen, usurpando el lugar del justo juez, que es el dueño de la vida. Y estoy actuando también en contra de la misericordia. La misericordia es el atributo más grande de Dios. Supera el amor, porque Supera el ¿qué amor, es? sí, señor. Es el amor a quien menos merece y a quien más lo necesita. Como tú bien dijiste, Ana Lilia, ojalá, lejos de ser una tortura, obviamente que merecen una pena, que es la cárcel, pero ojalá esas cárceles, lo que fueran, eh, fueran centros de readaptación social, donde se estudiara cuáles son las raíces que llevaron a esta criatura, porque no puede ser otra que la falta de amor, las heridas, y que de alguna manera, haciendo uso de su voluntad, las infectaron. Pero si ese asesino, ese ladrón, el nombre que tú le quieras Ujú. poner, hubiera nacido en un hogar con amor, tal vez como tú y yo lo tuvimos, con sus defectos, no estaría donde está. A mí me Indudablemente. han tocado escuchar en retiros, que personas que cuentan su historia de vida, y entonces ellos cuentan las barbaridades que hicieron, y tú dices, si llegara la policía y eso lo acabaran de hacer, se los llevaban presos. Pero cuando escuchas lo que ellos vivieron, dices, pues con razón, hasta poquito hicieron, poquito devolvieron. ¿Por Sí, qué? Porque pero no hubo quien los amara. No estoy justificando lo que hicieron. tristemente es un proceso muy largo para poder ayudar a esas personas. Sí se está tratando. Ahora que he leído sobre Ujú. esas reformas sobre la prisión, porque ya no quieren tantos prisioneros en las prisiones. Y es que están Están, Y hacinados. cuestan, están aparte cuestan. súper Sí, llenos. superpoblados, Entonces están están hacinados. Ajá. dando diferentes formas para que ellos puedan salir, no llevar tanta cárcel, y puedan salir, y aunque afuera los están cuidando, los están mirando, pero ya no pasan tanto tiempo dentro de las cárceles. Pero claro, todavía la pena de muerte todavía existe en muchos Pero sobre estados, todo en nosotros algunos. que estamos aquí y los que nos están escuchando y los que nos van a ver por YouTube, somos personas de oración. Pues entonces vamos a orar. Orar por Y vamos a ellos. conocer qué dice el manual de la vida. Dice en el Evangelio según Mateo, ¿tú quieres seguir leyendo de allí? ¿O lo No, intercalamos? después de eso. En Mateo 5, ¿qué dice el maestro? Que dice Cristo Jesús, el Salvador. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, ahí viene la buena nueva, el nuevo estilo de vida, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, no es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. O sea, el Señor está advirtiendo lo que puede llevar, pero no es la pena de muerte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si nosotros le hablamos a la persona para que caiga en cuenta de su delito, que le puede costar no solamente años de cárcel, sino su alma, pero si lo vamos a hacinar en un sitio donde su alma se va a corromper más, o muere bajo esas circunstancias en pena de muerte, y yo no sé si todavía lo hacen, pero invitaban, podían los acusadores o las familias a quien era, si era un asesino, tenía derecho de ir a presenciar el acto de venganza legal. Es un acto de venganza legal. Cuando yo no sé, yo De no vi, descargar la ira. o sea, eso es absurdo. Y continúa, por eso, si tú estás presente, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Por eso nosotros, la primera guerra, el primer asesinato, la primera envidia nace en el corazón. O perdonamos o le entregamos todo al Señor, porque allí todas las guerras comenzaron siempre en el corazón de un hombre. Todos los anticristos que ya pasaron, como un hombre que mató 5.000 judíos, Hitler, ¿dónde empezó su guerra? En su corazón. No se aceptaba, no se quería, no sabemos qué historia pudo vivir,
para llegar y sobre todo entonces tienen tanta fuerza y tanto poder que arrastran masas y arrastran adeptos y les ponen la misma mentalidad. Eso totalmente es del diablo. Ahora, si nosotros conocemos la palabra y estamos aquí y nos parece que, como, vaya, ¿qué van a estar estas tres mujeres? Yo más grandecita que ellas dos, porque así es como dicen los mexicanos, no más viejas sino más grandes. ¿Qué van a hacer diciendo esto? Despertamos conciencia. Toda la mañana ha sido hermosa. Primero comenzamos con la Eucaristía. Fuimos más temprano y luego escuchar y ver aquello. Y eso estaba lleno de señoras, madres jóvenes, como el Espíritu Santo a través de Marianela le estaba enseñando desde el niño. Desde el niño. Primero la importancia de la vida, no matar. Después desde el niño irlo educando para que no se convierta en un asesino. Claro. Porque el niño o la niña que no acepta el bebé no deseado se convierte en un asesino. También. Pero sin embargo, como también dijo bien María Elena, eso no quiere decir, bueno, para que no hayan más violencia en el vientre, entonces mandemos a matar a todos los médicos que lo practican. Esa no es la idea. Él viene con una revolución del amor. Nosotros aquí y ustedes allí podemos cambiar el mundo con la oración, con el actuar como Dios quiere. Ay, no, me dejo llevar por la corriente. Son una de las tres concupiscencias, el mundo. No, el Señor nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo y estamos de pasada. Vamos de regreso hacia la patria que perdimos por el pecado original, pero vamos de regreso hacia allá. Y ya comienza la libertad aquí desde que acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y sabes que ahí entra también el perdón. Estaba recordando de hace un caso de un señor que asesinó a una mujer y después la familia de ella en el juzgado lo perdonaron. Qué bendición. Lo perdonaron a él. Y el Papa. Es algo tan bonito porque aunque la justicia va a ser su justicia, lo van Sí. a meter a la cárcel, quién sabe cuánto tiempo, pero las víctimas, digamos, o los familiares de la víctima, en su corazón sintieron perdón. ¿Cómo debió sanar? Y ya él ese se hombre? sintió libre. Ujú. Ya inclusive, lo mismo que hizo el Santo Padre, con el que intentó asesinarlo. Él lo visitó a la cárcel. Él no dijo, quítele la pena. Claro. Yo no me voy a meter con las leyes humanas. Pero él estaba dando un ejemplo, porque De el agredido misericordia. fue hasta allá, un acto de profunda misericordia, y lo perdonó, y el hombre se convirtió. Ujú. Continúa la palabra diciendo, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias y que te encierren en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Y Jesús se está refiriendo a la cárcel donde nosotros nos quedamos con el resentimiento. Porque es muy doloroso que a una madre le maten un hijo. Pero el hecho de que lo condenen a cadena perpetua, ¿va a resucitar al hijo? No. No, No, ¿verdad? no. Entonces, ¿cuál sería, pasando por su duelo y pidiendo la gracia, perdonar como el caso que tú acabas de mencionar? Porque entonces se hace libre del dolor y hacemos libre a la otra persona. En Venezuela, cuando empezaron las manifestaciones de los jóvenes, yo lo vi, varias veces vi el video. Ella es médico y el muchacho estudiaba medicina, iba a la universidad. Ella sabía el horario que tenía y por qué no ha llegado, y entonces se empieza a angustiar porque estaban manifestando y mataron muchos jóvenes, el gobierno actual. Sí, así lo digo claramente. Entonces, él venía de la universidad y un grupo lo arrimaron a que también fuera en el camino. Él no estaba haciéndolo En la protesta. y lo mataron, Y lo mataron. Y yo le oí decir a esa joven madre de su hijo brillante que iba también siguiendo los pasos de ella de medicina. Ella es médico. Yo no, con tener resentimiento, no voy a resucitar a mi hijo. Por eso los perdono. Pero que este perdón sirva para que esas personas rectifiquen su vida. Ahí les estaba dando el Señor una caricia de amor, un gesto de misericordia para con esos gobernantes. Sigamos orando por ellos. Un ejemplo muy grande es María Goretti.
Ujú. A pesar de que este muchacho... Cuenta la historia para quien no la Claro. conoce. Bueno, María Goretti era una niña de 12 años, creo, 11, 12 años, y el que la agredió tenía creo que 19 años. Quería hacer una falta contra la Quería castidad con hacer ella. una falta contra Que ella se negó. Ella se negó Ujú. y él la apuñaló, creo que Sí, fueron... 19 veces, Sí. 20 veces la apuñaló. Ella no murió instantáneamente, pero ya cuando estaba en el hospital, ella lo perdonó. Lo perdonó a pesar de que tenía tanto dolor y sabía quién había sido su agresor. Ella no guardó ese resentimiento, y cuando a la madre de ella le preguntaron, ya cuando estaban en el juicio, si ella lo perdonaba a él, dice, si mi hija lo pudo perdonar, yo también lo perdono. Bendito Dios. Y ese señor que era muchacho cuando hizo la agresión, se convirtió. Claro. Él se La convirtió. sangre Ujú. fructificó en ese desierto. Exacto. Ujú, sí. Ayer yo escuchaba un muy conocido pues psicópata un video viejo obviamente, que le iban a ejecutar la pena de muerte. Decía, ni siquiera le importa, dice, yo hace mucho que morí. Uy, pobrecito. Wow. Imagínate lo que había vivido. Dice también aquí el Ujú. Papa, dice, la pena de muerte implica la negación del amor a los enemigos predicada en el Evangelio. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos obligados no solo a luchar por la abolición de la pena de muerte legal o ilegal y en todas sus formas, sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En definitiva, queremos seguridad, demos seguridad. Queremos vida, demos vida. Queremos oportunidades, brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. Oh, y La eso es una regla cita de bíblica. oro nos recuerda no, hay muchas aquí. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su Ya va, desarrollo. todo eso es escrito del Papa. El Papa sí. Eso no lo leen, ¿verdad? Eso no lo leen. Pero Ujú. tergiversan cualquier cosa del Papa y lo quieren Linchar. disminuir. Sí, esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Exacto. Estoy convencido de que este es el mejor camino porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad solo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito. Me voy a parar aquí a hacer una pausa. Ujú. El doctor Nathanson era un asesino. El doctor Nathanson practicaba la eliminación de la vida en el vientre. Él creo que se confesó responsable como de 75,000 abortos. Bueno, Jesús ahorita no bendito. traigo porque dirigía varias clínicas. No sé si, no quiero equivocarme, pero bueno, voy a echar un número al aire porque antes tenía más frescas las cifras, pero no sé si eran miles hechos en sus manos, incluso uno de sus propios hijos. Y este señor... ¿Mató a uno de sus hijos? Sí. Bueno, en el vientre. No sé si más de claro. uno, pero sí todo inicia porque él está estudiando medicina, la novia sale embarazada y el papá le manda un cheque y le dice, pues tú verás si sigues estudiando, como diciendo te complicas la vida o eliminas la vida de tu hijo. Wow. Y hay una religiosa de clausura que vivía orando por él. Luego escuché un artículo que como no lo anoté y lo guardé, pero ella dice que cuando pues estaba reclamándole a Dios, le decía, oye, ya he rezado mucho y no veo. Al poco tiempo se dio cuenta de su conversión, pues a él le toca cuando inician los ultrasonidos. Entonces, cuando él ve el ultrasonido de una criatura a la que se le está quitando la vida, a la que se le está dando la pena de muerte, voy a repetir 3 veces, una criatura en el vientre que recibe la pena de muerte, Sí, señor. un inocente indefenso con premeditación, alevosía y ventaja, se le da la pena de muerte. Él empieza a ver, pues él los veía salir en pedacitos, pero pues eso no le tocaba a él el corazón porque como todo médico a veces son fríos para poder hacer las operaciones. Pero cuando él ve que esta criatura, cuando se empiezan a meter los instrumentales, lo primero que pasa es que su corazón empieza a latir a pasos acelerados. Y después empieza a moverse, como si pudiera huir de los instrumentos de su ejecución. Dicen que él no pudo terminar de ver el ultrasonido y ese día
su vida cambió. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Pues de alguna manera, un pecado lo llevó a otro. No, la falta de- sentencia la primero la falta de- recibió de su papá cuando sí, le dio la la... falta de castidad lo llevó a un pecado, luego su papá. Ujú. Pero de cierta manera, pues no había sido educado, no, Sí, no también, tenía el sí, conocimiento, también. estaba confundido. Pero en el momento que llegó a su vida a través de la La oración. oración, seguramente de muchos Ujú. más, cambia y se convierte en un hombre pro vida. Él murió hace poco tiempo, no hace tanto que murió. Entonces, ¿cómo a esas criaturas que nosotros les que quitamos a veces con el pensamiento, este se merece morir, tienen la oportunidad de reparar en vida? Este hombre reparó en vida. ¿Y saben dónde Ujú. encontró la paz? En la Iglesia Católica, a Ujú. través de la confesión. Ujú. Hay otro juicio que es interesante mencionarlo, el juicio que le hacen a Jesús. Primero era bañado, fue de noche, no fue un juicio en el día, sino en la noche. No estaban todos los del Sanedrín, no, sino los que sabían que estaban de acuerdo con Caifás, el sumo sacerdote, y sin embargo él no se defendió. Porque Jesús allí, en ese momento, estaba haciendo la voluntad del Padre y estaba pagando por todos nosotros, inclusive por los que van a nacer. Él estaba reparando por aquel médico abortista, por las leyes de pena de muerte, por los papás y las mamás que deciden pena de muerte, con el más indefenso, con el que nunca delinquió, con el bebé. Él estaba reparando allí por todo eso. Cuando nosotros vamos descubriendo esa verdad, nuestra vida empieza a cambiar. Y cuando nuestra vida empieza a cambiar, la oración entonces también empieza a cambiar y tiene poder. Porque ya tenemos los mismos sentimientos de Jesús. María Elena en el programa pasado me dijo, no es que Dios no tiene sentimientos, y es cierto. Ella dijo una aclaratoria, yo me estaba expresando mal. Sí, lo que pasa es que los sentimientos de Dios van anexos al amor, y el amor de Él es inmutable. Entonces empezamos a tener los mismos sentimientos de Jesús y oramos por el médico que está haciendo esto, por la joven que está confundida, por los legisladores que no levantan esa pena de muerte, por los que tienen la oportunidad de hacer una reforma en la vida carcelaria, porque son individuos, son personas. Podemos inclusive llevar, pero es el único servicio que mi marido me prohibió, ir a la cárcel. Una vez fui a la cárcel muy peligrosa de Venezuela y me dijo, yo nunca te he prohibido ningún servicio, pero ahí dice, no quiero que vayas. Yo no tuve ningún gusto mientras tú estuviste por allá. Como nunca me prohibió nada, pues, y ahora aquí sigue igual. Yo hoy le dejé el desayuno porque salí bien temprano y él está feliz. Bueno, lo he respetado en eso, pero a mí me gustaría ir a la cárcel y llevar Viene ese mensaje de siendo amor. Bastante fuerte. Es muy fuerte. Yo tenemos Muy una fuerte. amiga, que ella, su papá se lo asesinaron, su esposo lo asesinaron, y ella trabaja en este ministerio, en la cárcel. Uf. Ujú. Pero mal de mujeres. Hay que Sí. cambiar. Sí, quizás el de mujeres me dejaré mi esposo. Sí, yo pienso que si por ejemplo a nosotras, yo también no me siento preparada para poder ir a hacer el ministerio en la prisión, pero sí podemos orar por ellos. Eso. Todos los días. Tener podemos misericordia. orar y- No sabemos las heridas que esas almitas Sí. traen. No, y también por los doctores porque la pena de muerte no nada más es en las cárceles, es como tú dices, la violencia en el vientre, la eutanasia. Exacto. Ya el viejito está tan viejito que ya Ya me mejor- está estorbando, ya me está está- costando dinero. Me está ya. costando mucho Claro. dinero y malas noches. Entonces prefieren mejor darle la pena de muerte. Bajo una falsa disfrazándola. misericordia, la misma de falsa compasión. misericordia de los bebés. Sí, sí. Exacto. Para que no sufra la mamá, pues hay que matar a su bebé. Y para que no sufra Sí. el hijo cuidando a la mamá o la mamá sufriendo Sí, alguna enfermedad. A entonces- veces el bebé viene enfermito, ay, para que no sufra. Yo veo la pena de muerte no nada más como en prisión, que sí es horrible, ¿verdad? Lo que hacen ellos, pero sí orando por ellos, orando por los doctores, orando por todos nosotros, para tener esa iluminación del Espíritu Santo y que nos toque lo que Dios quiere que en verdad hagamos, Fíjate que ¿verdad? los niños que son que se les ejecuta en el vientre, esto no es algo que yo haya leído en el magisterio, pero sin embargo sí me lo he topado con varios sacerdotes en libros serios
Ujú. Y este fin de semana estaba escuchando, porque ¿dónde va el sentido del dolor? Había una, tomen el sentido de lo que estoy diciendo y no textualmente como cuento la historia. Ujú. Alguien estaba sufriendo por algo y pedían a Dios que pues ya dejara de sufrir, pero pues Dios permitía que la persona sufriera y ella pues seguramente ofrecía, no sé si específicamente por este tema, pero después Dios dio a entender, dio a conocer, no lo tomemos como algo real, sino medítalo como quieras, porque nunca lo he visto escrito en el magisterio de la iglesia, Ujú. pero ese dolor ofrecido había hecho que muchísimos bebés que estaban como en pausa para llegar al cielo pudieran llevar. Y el sacerdote expresa, es que para llegar al cielo hay que llegar ya con el alma pura, llena de amor, y estas criaturas mueren de una forma violenta, tienen heridas de rechazo, tienen heridas de muchas formas. Entonces, Pero son mártires. son mártires. Obviamente, yo siempre he dicho, Al tienen morir una como gracia mártir ya porque está todo. nunca, sí, nunca pecaron y tienen el cielo directo ganado. No quiero hacer una aseveración de algo que nunca he leído en la iglesia, sin embargo, lo que sí quiero tomar como en consideración es que esas criaturas en el vientre sienten el rechazo y sienten, pues su cuerpo siente dolor Se y su siente. alma siente, Claro que se sabe que le siente. están quitando la vida. Eso sí lo que quiero retomar porque pues eso es algo lógico. Hay un detalle bien importante y voy a nombrar un poquito antes que Marilena continúe el Evangelio de hoy. Nosotros debemos estar meditando todos los días el Evangelio. Él lo propone la Iglesia Católica y es el Evangelio que se predica, que se va a proclamar en todas las iglesias católicas del mundo. Si eres católico, ¿y cuál es el Evangelio de hoy? Que no sepas, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Y el de hoy es el del ciego, que va sanando poco a poco. A mí ese es uno de los pasajes evangélicos que más me gusta porque me parece que es tan gráfico. Nosotros nos llegamos a Jesús todo maltrecho, todos heridos. Si no, nos remontamos a Adán y Eva. Tenemos el libro, y lo hemos leído, del libro La Cabaña, y ahí queda bien claro, por eso el Señor dice que no juzgue, porque tendría que remontarse y remontarse. Es más, la trama del libro y de la película es que el hombre, el padre, que un asesino en serie, un enfermo, que robaba a las niñas y les hacía de todo y al final las mataba, le quitó a la niña, pero él traía un antecedente antes de que su papá lo golpeaba bestialmente, pegaba a su mamá y él lo mató. Entonces él tiene... Lo mató de una manera, era niño todavía, pero se ve que le No, él pone le el fue veneno. poniendo en el licor un poco de veneno poco a poco y lo mató. Y A fin de además, cuentas era asesino también. no era un asesino. Él era un asesino y él vivía con ese dolor interno. Pero Dios es tan bueno que le pone al lado a una mujer. Pero fíjense todo lo que quiere mostrar el libro. Hay un momento donde él está hablando, se supone, con Dios Padre. Tiene un encuentro con la Santísima Trinidad. Y él le dice, no, tú no eres bueno. Porque tú permitiste que mi hija fuera, que la mataran, que no sé qué más y qué tal y qué cual. Y tú entonces estás con el otro. Y hay un momento donde lo llevan y le dicen, tienes 2 hijos. ¿Cuál de los 2 quiere que muera? Por este. Y él dijo, no, ninguno de los 2. O sea, los dos le van diciendo, este hijo tú no te das cuenta. Este pero no te das miente, cuenta, mira y que este está acá. herido, mira que desde que pasó esto y la otra no está tomado en cuenta. Decídete por este. Y él dijo, no, ninguno de los 2. Así es Dios Padre. Eso es tan... Y eso no es que está en el libro, eso está en la Biblia, eso está en el manual de vida. Dios es Dios de todos, de todos, de todos, y su amor, su esencia es el amor. Entonces aquel que van a poner en la silla eléctrica, es su hijo. Y también envió a su hijo para rescatarlo, que nadie le pudo hablar, que nadie le enseñó, que nadie le habló del amor. Que nadie lo amó, que nadie, exacto, que nadie lo amó. Entonces nosotros nos vamos remontando hasta de dónde venimos. Adán y Eva, que estaba esa generación humana, esos primeros padres, de donde viene toda la raza humana, se salió. Y dice San Pablo que por el pecado entró la muerte. Entonces viene todo este descalabro, todo lo que estamos viviendo hoy. Pero nosotros tenemos que despertar que estamos regresando a casa. Entonces viene Jesús hoy en el Evangelio y le dice, alguien le dice, mira, este hombre está ciego. Yo digo, eso fue María que dijo, mira, Sonia está ciega. Como yo soy tan mariana. Entonces el Señor dijo, ¿saben lo que hizo el Señor? Untó su saliva en los ojos del ciego. Ustedes saben que él, la saliva de él la untó. Dios mío, ser untado por la saliva de Jesús. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy, si lo creíste, él untó la saliva sobre tus ojos y te quitó catarata y ceguera espiritual y te quitó miopía. El míope nomás que ve de cerca.
Yo soy optometrista y sé de lo que estoy diciendo. El mío, pero más que mira así. Entonces está, me hicieron, me dolió, mi. Cuando nos quita esa miopía, entonces miramos a Jesús y decimos, pero si Él se subió en la cruz para redimirme. Entonces nos empieza a quitar esa ceguera. Y el ciego dice, él le unta con la saliva y le dice, ¿ves? Y le dice, veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Así nos pasa a nosotros. Empezamos a ver a los hombres como árboles. Y no, este está bien que muere en la silla eléctrica. No, aquel otro está bien, ¿para qué van a hacer? Es una masita allí. No, María Elena explicaba hoy en la clase, vuelve a repetir, hijita. Desde que da el tamañito y ya ahí, desde que se une el espermatozoide con el óvulo. Y el alma, o sea, somos un ser humano desde el primer instante de la vida. Es una de las cosas más importantes que hay que enseñar a nuestros hijos, que teníamos el tamaño de un puntito, de un granito de azúcar, que éramos una esferita, y a ver, ahí hay vida y vida humana. ¿Cuál es la forma de la Sagrada Eucaristía? Es redondita también. Es redondita como la hostia, pero Dios. Fíjense que desde que ella fue haciendo, inclusive con gráficas, cómo viene el espermatozoide y se une con aquel óvulo, bota la colita, y ya de allí, hay una vida que se va a ir rodando hasta depositarse suavemente a través de las trompas de falopio en el útero de la mamá. Pero ya ahí hay vida. Lo que me encantó también sobre esa explicación. Estuvo hermosa, ¿verdad? Sí, una vez que ya entra, Dios Padre le pone el alma. Cuando se une el espermatozoide y el óvulo, ya de una vez el Señor hace... Son las semillas del papá, de la mamá y de Dios. Y es ¿verdad? Sí. De una vez está el alma. Así que, entonces, desde allí, nosotros tenemos que cuidar la vida, porque también entonces hacemos sentencia de muerte. Claro. ¿Verdad? Claro que sí. Así es. Y tenemos que orar. Acaba de decir ella que esa persona que estaba orando, y cuando le dijo así, se convirtió este doctor y otras personas más. Pero si nosotros seguimos o bien con una indiferencia o con el dedo de crítica, ¿cómo es posible que en este país haya esto y esto y esto? Ya va, ya tú eres, si posible, ciudadano americano, aunque naciste o parte, o también los ciudadanos americanos. Tienen que orar entonces por los gobernantes. Claro. Tienen que orar para que tengan santas inspiraciones, para que tengan una reforma, vuelvo a repetir, una reforma carcelaria, porque donde están también tantos impuestos, el tío Sam es un hombre rico, el tío Sam es el que recorre todo lo del IRS. También orar cuando uno va a votar. Por ejemplo, yo ayer fui a votar. Ajá, y cuéntanos. Antes de entrar, me puse en oración. Dios mío, ayúdame, dame la luz para saber cuál de los candidatos es el que tú quieres que esté. Claro, además de haber investigado antes, Ana Lilia, todo eso se lo tiene fresco. Sí, pero también cuando ya llegué ahí, ya había también unas personas que ya habían hecho un recuento y pusieron este candidato tiene este y este tiene y esto, y lo leí todo y ahí fue una gran ayuda. Entonces también claro. La oración nos ayuda mucho para poder elegir las personas que nos van a guiar. ¿Por qué? Porque mira, en otras votaciones de otro país yo tenía un candidato, gracias a Dios que no pude votar, tuve por ahí un problema, y luego me di cuenta, ese candidato perdió, que su postura no era lo que decía. Muy pronto dejó ver la máscara que traía puesta. Sí. Ahora, es que también si nosotros ponemos las leyes en manos de los hombres, si las leyes no están basadas en Dios, resulta que ahora me eligen a mi política, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer lo que a mí y votas por mí porque soy pro vida. Pero entonces ahora voy a hacer leyes para todos los que han ejecutado la vida en el vientre, pues ahora sean ejecutados ellos. Eso no es de Dios tampoco. Es que la ley es la del amor y va a imperar en algún momento. Depende de lo que tú veas mal, entonces al que le ejecutas la pena de muerte. Eso es correcto. A ellos no la tienen ahorita, ¿cómo se llama? Aunque, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, hablemos de un doctor Nathanson, era un asesino en serie. En español era un asesino en serie. Solo que depende. ¿Cuál ese fue? ¿Es el que acabo de decir? Sí, es el que se convirtió, que platiqué su historia. Él es muy el de ahorita. El del, es más, puedes ver esa película, se llama El Grito Silencioso. Ah, sí. El Grito Silencioso. Entonces depende con quién vea yo, quién es asesino y quién no es. Quién es ladrón y quién no es. Y también tenemos que caer en cuenta de otra forma. Cuando yo no perdono a nadie, a alguien, y digo, no, eso yo no lo puedo olvidar, lo estoy condenado a muerte. Entonces no soy ni siquiera quien para orar y decirle, Señor, por favor, que quiten esta ley. Y el Señor va a decir, pero primero quítate la tuya.
Primero perdona. Primero sé libre. Para que con la libertad de los hijos de Dios ores delante de mí y yo haré el gran milagro. Ujú. Sigue, hijita. Sigo leyendo aquí lo que dice el Papa. Digo, no lo he leído en orden, pero sí conforme van Pero saliendo yo creo las que ideas. tomaste lo más. Sí. Una señal de esperanza está constituida por el desarrollo en la opinión pública de una contrariedad cada vez mayor hacia la pena de muerte, también solo como instrumento de legítima defensa social. De hecho, las sociedades modernas tienen la posibilidad de reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. ¿Qué tal que esa persona se iba no solo a reparar, a arrepentirse? El problema va encuadrado en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme a la dignidad del hombre Exacto. y al designio de Dios para el hombre y la sociedad. También a una justa penal abierta a la esperanza de la reinsertación en la sociedad. En el mandamiento no matarás tiene valor absoluto y se refiere tanto al inocente como al culpable. Y de hecho, ay, me falta otro pedacito por acá. No tienes tiempo. Sí, no, es que lo quiero encontrar, espérame. Donde habla sobre solo cómo es todavía más injusto Ujú. cuando se les quita a ellos la vida con la pena. Bueno, lo voy a explicar con mis palabras porque Exacto. no lo encuentro, pero dice que es más injusto en el sentido de que se supone que los que estamos aplicándoles las leyes somos personas sensatas, asertivas, ¿no? Se supone. Se supone. Ya no sigo sin explicar, creo que queda demasiado entre líneas, o sea, es algo Ujú. todavía más grave, porque vamos a suponer que ellos pues traen sus heridas, no tienen formación y pues los que están ejecutando tienen una carrera, se supone que no matan, en fin, estamos casi a punto de cerrar. Eso Por eso nos la dijo. oración es tan importante, para que el Es Espíritu importante. Santo en verdad nos Exacto, ilumine y exacto. poder elegir esas personas que Él quiere que estén en Y, ese puesto. y hay un detallito, un pequeño detallito, es que nosotros cuando empezamos a vivir las verdades evangélicas, ya no nos hacemos jueces de nadie, porque estamos tan ocupados en nuestra propia miseria y en tratar de imitar a Jesús, que tratamos de no. Cuando hacemos estas cosas y decimos y hacemos este programa, es desde el punto de vista para despertar las conciencias y las almas al amor, no al juicio, al perdón, a la reconciliación. Pero primero tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Luego, con el Señor, el encuentro del hombre con el hombre, ahí dice un canto, es un encuentro con Dios. Cuando yo me encuentro quién soy yo, necesitado de Dios, tengo un encuentro con Dios y perentoriamente necesitado de Él. Entonces me voy por sus leyes. Y Jesús nos enseñó, dar César lo que es del César. Y era un impuesto demasiado injusto. Sin embargo, Él estaba diciendo, cumple las leyes. Cumple las leyes. O sea, nosotros también tenemos que ser buenos ciudadanos. Ujú. Podemos estar criticando a aquel hombre que hizo eso y yo me estoy tragando una luz roja o estoy robando por debajo de la mesa. Claro. Ujú. Todo eso es pecado. Ujú. Y el producto del pecado, dice San Pablo, es muerte. ¿Tenías algo más que decir, hijita? Sí, lo último. La pena capital es además un No, todavía recurso tiene. frecuente al que echan mano algunos regímenes totalitarios. Vuélvelo a leer, por favor, y más despacio. Es un recurso frecuente al que echan mano algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos para el exterminio de disidentes políticos, es decir, el que no está haciendo lo que se alinea, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Bueno, eso también está Para- pasando en mi país. Sí, para La el cárcel está exterminio llena de presos políticos porque no están de acuerdo con sus de pensamientos. disidentes políticos, de minorías, de todo sujeto etiquetado como peligroso que puede ser percibido como una amenaza para su poder o para la Ujú. consecuencia de sus fines. Otra vez, mi amor. La Ujú. pena capital es un recurso frecuente del que echan mano algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos para el exterminio de disidentes, es decir, los que no están de acuerdo, Ujú. políticos, de minorías, de todo sujeto etiquetado como peligroso que pueda ser percibido Exacto. como una amenaza para su poder o para la consecuencia de sus, diría Y yo, fíjate lo que es el malévolos fines. disimulo. Entonces, como en esos países no está la pena de muerte, no está la pena de muerte y no la podemos implantar porque vamos a quedar peor, se nos va a venir todo el resto del mundo encima. Igualito los están dando pena de muerte. Han aparecido muertos diputados. Ujú. Y es más, sin ningún juicio. Es insistir
vivir las verdades evangélicas, vivir las verdades. Eso no significa que vamos a hacer unas monjitas pusilánimes. Bueno, las monjitas no son pusilánimes, no. Pero que ser así, con comportamiento, no. Pero sí desde el corazón. Si nuestro corazón está sanado, si no tengo resentimiento, si creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando yo oro, cuando yo denuncio, lo denuncio desde el amor, no porque yo soy la buena y aquel es malo, sino porque quiero defender las verdades evangélicas, que son totalmente diferentes. Va lo último, antes de hacer la pregunta, ¿a Ujú. quién le he dado pena de muerte en mi corazón? Antes de cerrar con una oración. No hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Para un Estado de Derecho, la pena de muerte representa un fracaso, Sí, porque señor. lo obliga a matar en nombre de la justicia, escribió Dostoyevsky. Matar a quien mató es un castigo incomparablemente mayor que el mismo crimen. El asesinato en virtud de una sentencia es más espantoso que el asesinato que comete un criminal. Nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano. Mataste, te mato. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién le he dado pena de muerte en mi corazón? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la oración. Voy a pedir que cierren los ojos. Y con esta pregunta resonando en las tres potencias del alma, en la memoria, en el entendimiento y en la voluntad, nos preguntamos en nuestro interior, ¿a quién le he dado muerte? ¿A quién le he dado pena de muerte con mi lengua? ¿A quién le he dado pena de muerte con el resentimiento? ¿A quién le he dado pena de muerte con la difamación? ¿A quién le he dado pena de muerte con el adulterio y no respetando el matrimonio? ¿A quién le he dado pena de muerte entregando mi cuerpo, no sabiendo que es templo del Espíritu Santo? ¿A quién le he dado pena de muerte cuando no he seguido el amor, que es la verdad y la que nos hace libre? Pero hoy, a través de esta pregunta, si tu corazón te lo dice, busca un sacerdote, reconcíliate. Y mientras vas de camino, ve pidiéndole perdón al Señor desde ya. Perdón, Señor, porque muchas veces a ti mismo te condené a pena de muerte cuando no seguías tus verdades evangélicas. A ti mismo, Señor, te difamé cuando hablaba mal de un cura, o hablaba mal de un papa, o hablaba mal de un amigo, o hablaba mal de cualquier líder. A ti mismo, Señor, te llevé pena de muerte. Pero vengo a ti arrepentido y te pido que derrames Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Sana esas heridas, Señor, que a veces nos han hecho actuar como ese Dios castigador y terrible y no el Dios de amor. Toca, Señor, toda nuestra área sensitiva y emocional. Sánanos, Señor, también físicamente. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Derrama tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre Radio María. Bendícenos a todos los que laboran aquí, Señor, porque es el medio para llevar tu palabra. Toca, Señor, los corazones. Tócanos, Señor, grandemente para ser santos como vuestro Padre Santo, porque así lo dijo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, mamita linda, porque tú siempre sabes perdonar y nos ayudas al perdón. Recordemos que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, su enemigo es el camino a la perdición, la mentira y el padre de la muerte. Que tengan una linda semana. Buenas tardes, que Dios les bendiga.